Hola de nuevo, ¿cómo están? Esta vez con audio. Había grabado este video hace un ratito, pero me di cuenta que tiene desactivado el audio, así que lo grabo de vuelta para que lo tengan presente. Lo que vamos a hacer es resolver este ejercicio, este ejemplo, para que ustedes puedan resolver de tarea estos que son muy parecidos, muy similares. Así que bueno, el enunciado, como bien dije, calcular la amplitud de todos los ángulos. Y bueno, tenemos un dato, tenemos algo de información, que este ángulo A mide 36 grados, este ángulo mide 36 grados. Hay otro dato también que tenemos acá que no está, digamos, escrito en números, pero que lo podemos ver en la figura, es que este ángulo es un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto. Entonces vamos a colocar, ya para saberlo, que ese ángulo mide 90 grados. Ahora bien, ¿cómo continuamos? Si este ángulo mide 36 grados, podemos calcular cuánto mide este ángulo. Porque estos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, suman un total de 90 grados. ¿Sí? Podemos ver que si acá hay 90 grados, quiere decir que acá también hay 90 grados, porque estamos hablando acá de una línea recta, ¿no? Si estamos hablando acá de una línea recta, y acá hay 90, o sea, acá también hay 90. Esto lo pueden comparar a veces en una hoja cuando usan una escuadra, ¿no? En la escuadra cuenta con un ángulo recto en este vértice, entonces uno puede apoyarlo y ver que acá no es que cada ángulo mide 90, sino que juntos forman un total de 90 grados, un ángulo recto. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a poder decir que el ángulo A y el ángulo B son complementarios, ¿no? Complementarios llamamos a aquellos ángulos que suman 90 grados. Entonces, vamos a decirlo, porque vamos a justificar el ejercicio. Ángulo A y ángulo B, ángulo A y ángulo B son complementarios. Son complementarios. Importante esta justificación para trabajar, digamos, de modo formal. Entonces, ángulo A y ángulo B, perdón, ángulo B, quise escribir, ángulo B son complementarios. Y como decía, le poníamos este símbolo indicando que se trata de ángulos. Y bueno, para averiguar cuánto mide el ángulo B, a 90 grados le restamos 36. Vamos a escribir, entonces vamos a poner 90 grados menos 36 grados. Vamos a hacer esa operación para encontrar cuánto mide el ángulo B. Hecha esa operación, lo que me da como resultado es 54, o sea, tenemos un ángulo de 54 grados. Esta es la medida del ángulo B. El ángulo B mide 54 grados, vamos a escribirlo. Ángulo B equivalente a 54 grados. Y ahí tenemos el valor del primero de los ángulos, mide 54 grados. Yo recomiendo escribir este valor acá, ponemos 54 grados y así poco a poco vamos a ir completando toda la figura con las medidas de sus ángulos. ¿Qué más conocemos acá mirando esta figura? Bueno, sabemos que el ángulo B y el ángulo C forman un total de 180 grados. Nuevamente lo podemos comprobar con una escuadra o con una regla, colocándola en este sentido. ¿Sí? Lo colocamos acá y podemos ver que estamos hablando de un ángulo llano, ¿sí? Un ángulo llano acá. O sea que estos dos ángulos suman un total de 180. Entonces, cuando los dos ángulos justamente suman 180, decimos que son ángulos suplementarios. Acá vamos a ampliar un poco esa definición, inclusive, y vamos a decir que son ángulos adyacentes, porque no solamente suman 180, sino que son consecutivos, está pegado uno con otro, comparte un vértice, comparte el lado. Entonces vamos a decir no solamente que son suplementarios, sino un poco más amplia esta definición. Ángulo B y ángulo C son adyacentes. Ahí tenemos entonces la justificación de lo que vamos a escribir luego, porque lo que vamos a hacer ahora es hacer una operación que me va a permitir averiguar cuánto vale el ángulo C. Y bueno, si dijimos que esto es un total de 180, a ese 180 le vamos a restar 54. Lo voy a hacer acá. 180 grados menos 54 grados. El resultado de esta operación es, bueno, esto lo pueden hacer mentalmente o lo pueden ir haciendo al método clásico, ¿no? Quitar una decena, sumar 10 unidades e ir restando, ¿no? 10 menos 4 es 6, 7 menos 5 es 2, 1 le restamos nada y me queda 1, o sea que este ángulo mide 126 grados. Vamos a decir el ángulo C tiene un valor de 126 grados, una amplitud de 126 grados. Lo voy a recuadrar y recomiendo, como siempre, escribir. Esta es una amplitud de 126 grados. Solamente faltaría descubrir cuánto mide el ángulo E. Y para eso, bueno, podemos notar que el ángulo E y el ángulo B son opuestos por el vértice, ¿sí? Si tenemos esta figura, ¿no? Tenemos este segmento y un segmento que lo cruza, más o menos así.
Estos dos ángulos que están uno enfrentado con otro son ángulos opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque esta semirrecta es opuesta a esta semirrecta y esta semirrecta es opuesta a esta otra semirrecta. Cuando eso ocurre, hablamos de dos ángulos que son opuestos por el vértice. Entonces vamos a escribirlo. Vamos a decir que el ángulo E y el ángulo C son opuestos por el vértice. Esa sería la justificación de lo que vamos a hacer ahora en breve. Voy a poner acá ángulo, ángulo E y ángulo C son opuestos por el vértice. Y lo que vamos a decir es que si este ángulo mide 54 grados, entonces este también mide 54 grados. Justamente lo que ocurre es que el ángulo E mide igual que el ángulo B. Y si el ángulo B ya sabemos que mide 54, vamos a escribir el ángulo E equivale a 54 grados. ¿Sí? Voy a borrar esto para que no sea muy confuso. Acá, esto también. Y ya tenemos el valor del ángulo E, con lo cual termina nuestro ejercicio. Lo voy a recuadrar finalmente para que nos quede bien completito. El ángulo E mide 54 grados. Voy a colocar el 54, ángulo de 54 acá. Y ya tenemos el ejercicio resuelto. Lo que uno puede hacer inclusive es sumar todos estos ángulos, porque todo este giro tiene que sumar un total de 360 grados. Esa es una de las maneras de poder comprobar si todo esto es correcto. Entonces, por ejemplo, vamos a sumarlo. Me va a quedar lo siguiente. Vamos a poner 36 grados, a ver de vuelta, 36 más 54 más 126 más 54 más 90. Esto me da como resultado 360 porque estamos hablando del giro completo. Una manera de comprobarlo. Obviamente pueden hacerlo con calculadora o manualmente, eso es obvio, ¿no? Los dejo entonces, las dejo con estos 3 ejercicios para que ustedes puedan resolver y saben, cualquier duda, consultan, ¿sí? Espero que les sirva. Hasta luego.